Es que a veces leemos, y yo he leído algunos fragmentos de personajes que han escrito reseñas sobre Tezoyuca. A mí se me hace más rico y más hermoso escucharlo de viva voz, porque eso me hace transportarme, eso me hace imaginar, incluso en mi mente me hace recrear escenas que, aunque yo no veo ahora el Tezoyuca que era antes, porque las cosas van cambiando y se van mudando, sí, claro. Pero me hace trasladarme a paisajes, a formas, incluso hasta los olores se llegan a percibir cuando hablamos pues precisamente de una ruta del Tezontle, y a mí me causa así como que fantasía luego en mi mente. Y creo que no hay nada tan rico y hermoso que escucharlo de viva voz y de personas que han heredado ese conocimiento a través de generaciones. Y como lo dice Orlando, mi sentido nada más es informarme para componer unos versos, es informarme para sentir identidad, porque también soy mexicano, aunque no soy de Tezoyuca, pero soy mexicano y llevo la misma sangre. Para tener identidad, saber de dónde provenimos, porque yo vengo de Acolman, pero he leído que los tepacnecas pues abarcaron un área importante de este lado, muy amplia. Y entonces es ahí donde entra precisamente mi comentario. Les agradezco mucho este espacio que nos dan, porque yo recuerdo a mi abuelo que me contaba historias del rancho de Querétaro, y con la misma emoción que ese tiempo yo viví con mi abuelo, y que a veces hasta las lágrimas me afloraban, vengo emocionado desde que Orlando me dijo vamos a tener una plática. Es la misma emoción que me embarga, y les agradezco mucho que nos hayan dado este espacio. Pues qué bueno, se nota por las pocas palabras que nos has dicho, se nota el interés que existe ya. ¿Tú de dónde? Vivo en Acolman. Sí, pero tengo una tradición un poco rara, porque nací en Ecatepec y después anduve deambulando por Aragón, y después fui a Monterrey a vivir un tiempo, a trabajar en la música. También soy músico y me encanta la investigación musical. Lo último fue Guanajuato, y llegué a la zona del Bajío también a trabajar aquí va a entender usted mi amor por la cultura y el sentir de las personas. Llegué a la zona Chichimeca Virgen, donde todavía están los chichimecas, pues a lo mejor de comer más o menos tortillitas con frijolitos y salsita y atolito. ¿En qué parte de la región Chichimeca? Ahí en Mineral de Pozos. ¿En dónde? Mineral de Pozos, cerca de ahí en San Luis de la Paz, por el Cerro del Águila. Y para mí fue una experiencia hermosa de cómo la gente le tiene tanto amor a su conocimiento, y yo no entendía por qué los chichimecas eran tan cerrados, pero yo entendí que no era cerrado, sino que era un tesoro para ellos. Y repito, es la misma emoción que traigo ahorita por conocer de esa parte, ¿no? que muchos desconocen. Digo, yo sé que podría entrevistar a historiadores, pero no es lo mismo, porque el historiador es muy técnico y como que se basa nada más a los hechos, pero estoy seguro que hasta usted me va a contar alguna leyenda por ahí, y eso me va a tener al 100% la expectativa. Bueno, qué bueno. Pues, ¿qué diré? Yo mi expectativa es que, como dije desde antes de que nos empezara a grabar este señor, Tezoyuca, yo no soy de aquí, yo vengo de otro lado, soy 100% otomí, pero desde chiquito vine a llegar a esta región, que también es chichimeca, pero que dentro del Chichimeca está mezclado con la región texcocana. Desgraciadamente, últimamente es como que se me van las ideas, pero los acolhuas batallaron con chichimecas y a fin de cuentas tuvieron que unirse por el beneficio que atribuían a la región
Colua. Entonces, esto es historia, ¿no? Por lo que yo voy a Tezoyuca. Tezoyuca es una población antiquísima, como más adelante te podremos decir, con documentos que tiene aquí el señor Anastasio. Antes de Cristo ya existía Tezoyuca. Ya se le llamaba Tezoyuca a un pequeño grupo poblacional que estaba constituido, como ahora, por 4 barrios. Estaban muy alejados, pero que ahora Tezoyuca moderno, ya seguimos siendo la misma población, 4 barrios, pero ahora ya estamos englobados en una sola población, pero que no deja de seguirnos proyectando como si fuéramos cada uno de aquellos barrios de la antigüedad. Allá, muy atrás, pero muy atrás, el único barrio que se distinguía más de todo el pueblo Tezoyuca era uno que actualmente está en la parte norponiente de la población y que todavía existen vestigios ahí de las personas que vivieron desde mucho antes, claro, sus antepasados, ¿no? Los Contlas tomaron su apellido de aquella población que se llamó Contlán. Este Contlán fue uno de los barrios más distinguidos allá, mucho tiempo atrás, y que era el núcleo más grande del pueblo de Tezoyuca. Existían otros barrios, ¿no? Pero yo los tomo como de menor importancia, porque no sé, a lo mejor porque no he vivido en ellos, no he estado en contacto directo con la gente que habitó, que posiblemente habitó en esos otros barrios, pero que no creo, porque según lo que me contó mi papá y lo que sabe supo su papá de él, fue que estos barrios chicos eran, ¿qué será?, como satélites del pueblo de Tezoyuca. Entonces yo siento que el núcleo poblacional de Tezoyuca, Contlán, fue el barrio más erudito, vamos a decirlo en palabras técnicas, más actuales, ¿no? Sí. En aquel entonces era el pueblo más, digamos, desarrollado. Ya estaba un poquito más organizado en sus costumbres, en sus pequeñas veredas, porque no había calles, eran vereditas. Sus sistemas organizativos de celebrar una fiesta, de ir a un casamiento, no sé, en aquel entonces las fiestecitas que pudieron haber tenido eran más organizados que ahora. Ahora ya nos llama más lo comercial, y pues va a haber un casamiento, y si no hay orquesta, y si no hay barbacoa, y si no hay otras cosas, no hay gran fiesta. En aquel entonces la fiesta era en otro sentido, ¿no? Estaban más, como que estaban más unidos, que ahora no dejamos de estarlo, pero en aquel entonces como que era un poquito más
compacto el grupo que se denominaba cultural. Porque tenía también un sentido en muchas partes sagrado la fiesta, ¿no? Por eso había más unidad de repente. Sí, había buen grado de hermandad en aquel entonces. Yo no sé cuáles sean exactamente los proyectos que tengan ustedes. Esto que acabo de decir no suena como un himno, pero suena como las notas, partes de ese himno que ustedes quieren. Las raíces, todo lo que usted me está diciendo es el cimiento de lo que debemos conocer. Yo creo que si componemos un verso y me preguntan en qué te inspiraste y yo hablo solamente de superficialidad, creo que hasta a mí me daría pena mencionar que lo compuse de esa forma. Para mí representa un enraizamiento muy preciso y poderoso que sí debemos conocer. Sí, por supuesto. Ahora, hablando de otros temas, pues no sé, la organización política que existía en aquel entonces, trasladada a la actual, pues se parece mucho. Pero hay diferencias. La diferencia es que antes era una población pequeña, ahora somos una población, nada más este barrio Santiago ha de ser una población como de 2.500 habitantes, puede que un poquito más. Y yo creo que más, ¿no? Yo creo que sí, ya aumentaron más. Sí. Las personas, aparte de los nativos, han llegado otras personas a nuestro alrededor que ya se han sumado a las tradiciones del pueblo. Entonces sí, ya contamos con más gente aquí en el barrio. Y lo que es ya todo Tezoyuca, la cabecera municipal, pues ya tenemos por este lado la colonia San Felipe, por este lado, al lado del cerro, tenemos la colonia de Buenos Aires, que primeramente se nombró Ampliación La Concepción, ahora cambió el nombre por la Buenos Aires, que es una población bastante, pero somos pura gente que ha emigrado a Tezoyuca. No son, hay algunas personas que son originarias. Okay, sí está muy invadido también, ¿no? De personas del DF, que yo sepa, sobre todo del lado de la Buenos Aires. Sí. Creo que ya está muy invadido. Sí, de varias partes de la República han llegado también, no solamente del DF, sino de algunos estados que por la necesidad del trabajo, de buscar mejor vida, sí, se han acercado cerca del distrito y se han sentado aquí en esta población del distrito, principalmente por ese lado. Últimamente, ya según que iba bien el aeropuerto, muchas personas han llegado por esta parte, del lado de la carretera. Entonces también se han sumado ya a la habitación de Tezoyuca. Eso es lo que sucede. Pero originalmente la Tezoyuca pues son sus 4 barrios más o menos pequeños que existían antes de prehispánicos, antes de la conquista. Como decía el compañero, uno de los barrios fue Contlán. El barrio que estuvo en la cima, y todavía tenemos vestigios, que ahí está una pirámide, ¿verdad? Está cubierta, porque así el gobierno en esa época, los que vinieron a descubrirla fueron unos estudiantes norteamericanos, más o menos en la década de los 60, fines de los 50 y de los 60. Pero la autoridad de esa época los denunció y por orden de bienes nacionales vinieron y taparon nuevamente. Está oculta ahorita en estos momentos. Está oculta, pero sabemos dónde se encuentra esa pirámide. Además, todavía se encuentran algunos vestigios, como dice el compañero, del barrio Contlán, donde estaba principalmente una de las pirámides, y se acercaba desde lo que es ahora el pueblo de Cuanlán hasta este punto donde está el templo de Santiago. Ese es el barrio Contlán. Pero el barrio Oyotepec, que estaba sobre la cima, y les digo, está todavía la pirámide. De este lado teníamos el barrio Jalpan, o Xalpan, ¿verdad? Xalpan, por donde estaba la presidencia municipal. Así se llamaba, Xalpan. Yo le digo Jalpan porque ahora que cambia la pronunciación de la X, pero me dicen, no, es Xalpan. Y efectivamente es así, Xalpan, ahí estaba el barrio de Xalpan.
lo que es ahorita la presidencia. La presidencia no estaba ahí donde está ahora, estaba más para allá. De hecho, sí se ve muy modernista. No, la presidencia de Texayuca fue en una casa, porque no había edificio, y fue en el barrio de la Resurrección. Posteriormente la pasaron al barrio de la Resurrección, y ahorita está en DIF, está la Escuela de Niños de DIF. Ahí estuvo varios años, todavía cuando llegó aquí sí la conozco, tal vez Cruz no, pero yo he vivido un poquito más tiempo aquí. Sí, ahí estuvo. En tiempo del presidente don Melitón Aguilar Sendejas, la pasó ahora donde está la presidencia actual. Y se hizo el cambio porque ahí era la escuela de niñas José Ortiz Domínguez. Y la escuela de niños existía a donde está allá el DIF municipal, que está allá por la parroquia. Ahí estuvo la escuela de niños que se llama José Sobiente. En 1874, 74, cuando se fundó esa escuela. Y la escuela de aquí de las niñas ya existía antes. Era una escuela, pues hecha de adobe, todavía los muros que están son de adobe. Pero le digo, se hizo el cambio y quedó allí la presidencia municipal y estuvo un poquito mejor porque está céntrica. Enfrente de la iglesia de la Ascensión ahí está. No es que allá se haya originado Texayuca. Texayuca, su origen, ya en el tiempo de la colonia, fue aquí, en este barrio de Santiago. En este barrio de Santiago, donde nos está diciendo el Señor que en el barrio del Contlán, que llegaba, como les digo a usted, hasta este punto de lo que es ahorita el Sartén. Y por este lado, donde se menciona el otro barrio, se llama Tlaxincan. Tlaxincan, un barrio que quiere decir, según el lugar donde escurre o escurridera. Ahí escurría el agua. ¿Y por qué ese barrio? Ese barrio se fundó más o menos en la llegada de Xoloc. Quizás ustedes que sepan historia, saben de historia, Texayuca, Rostotipac y Tepetlaxtoc, cuando Xoloc ya no tenía dónde meter a su gente que llegaban del norte, entonces asentó una parte en Texayuca, y los de aquí, como ya estaba ocupado toda esta parte en otros barrios, saben que pues, si quieren vivir, váyanse a que se mueven o a que se hundan allí, porque ahí llegaba todo el agua y ahí se... ¿Esa región donde me dice que estaba? ¿Perdón? El escurridero de agua de... Ahí era, en ese barrio, que está ahorita aquí en la salida está, para acá de ese lado que se llama un lugar llamado Cooperativa. Bueno, que se le nombró últimamente Cooperativa, pero es toda esa parte, ahí era el escurridero del agua que llovía, ¿verdad? De los cerros estos, encima, y allí mandaron a la gente que Xoloc trajo en su época, porque ya estaba sentada y muchas gentes, ¿no? Todos los demás barrios, los otros 3 barrios. Entonces el cuarto barrio se formó allá. Hay otros 2 barrios pequeños, uno que es Coatlán, que quiere decir culebra. De Coatl. Coatlán. Viene de Coatl, ¿verdad? Este barrio estaba del otro lado de cerro. El Coyotepec estaba en la cima. Contlán estaba desde lo que le digo a usted, ahorita es la colonia San Felipe, y todo abarcaba toda esta parte, uno de los más grandes barrios, porque estaba a la orilla del cerro. Por eso dice Contlán, a donde termina el cerro. Y de este lado está Jalpan, el lugar arenoso. Xalpan, dice el Señor, no digas Jalpan, no es Xalpan, es en donde está el barrio de la Ascensión y la Resurrección, y parte del pueblo de Acapulco. Esos son los 4 barrios importantes de Texayuca. Había otros 2 barrios que es Tlaquexpan, que quiere decir en el centro del cerro, en la mitad del cerro o en el cuello del cerro. Ese es Tlaquexpan. Y le digo, el otro es Coatlán, que estaba allá en lugar de culebras. En ese lugar hay una leyenda, como usted dice, que según, y hace poco yo todavía llegué a verlas, algunas viboritas, culeberitas pequeñas, no caminaban o no avanzaban como las culebras así, como caminan así. No, esas culebras daban vuelta. ¿En serio? Sí. Y yo todavía vi 2 culebritas, que será más o menos por ese tamaño, que daban vuelta. Y hace poco, según se sabe, que por ese rumbo se encontró o vieron, no sé por qué la autoridad no lo hizo, en eso algunos historiadores donde se encuentra una piedra bastante grande que tiene forma de culebra, pero que está también sepultada. La sepultada. La sepultada también está ahí. Hace poco también en una entrevista me enseñaron un pequeño monumento así, que en forma de culebra, que lo sacamos de ese rumbo.
Entonces era un hervidero de emociones, ¿no? Sí, los antiguos pobladores de Tezoyuca eran muy amantes de dar los nombres a las diferentes poblaciones o cosas que ellos veían. Mencionó mi compañero el barrio Coyotepec. Coyotepec estaba en el cerro, porque su nombre, eso quiere decir en náhuatl. Coyo, el coyote, que estaba en el cerro. Punta o montaña, Sí. ¿no? Y ese lugar donde primero, igual que Contlán, estuvieron los pobladores allá, y fue donde se levantaron las pirámides, que después, cuando se dieron cuenta o oyeron que venían los españoles, taparon las pirámides, igual que hicieron los teotihuacanos allá. Sabían que iban a venir ya los españoles y cubrieron las pirámides con tierra. Fue una forma de resguardar De prestigio. guardar sus tradiciones. Entonces hicieron lo mismo que los teotihuacanos, cubrir sus tesoros para que... Sí, Porque había saqueos también, ¿verdad? no te oí bien. Había saqueos también, o sea, saqueaban a veces Bueno, las propiedades. En aquel entonces no. No creo, bueno, yo digo Los que saqueros más vinieron destrucción, ¿no? posteriormente. Destruían. No, porque todos estaban tapados. Todavía existe, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cerrito que se llama el Calvario. También es una pirámide, ¿no? Es de adobe. La de allá está, tal vez sea de adobe, pero está cubierta con piedra y tequetate. Entonces, y de barro. Y la de acá, que está todavía se ve la pirámide de la Cruz del Calvario. Que nos vamos, hay así un piso, todavía se nota, y está ella a la puerta. Entonces también estaba tapado. Claro, con las lluvias y todo el descuido, se ha ido lavando. Y mire, yo que escucho cosas tan interesantes porque, hablando de vestigios, No, así que creo que ese verso que yo tengo en mente, lo voy a hacer por como si fuesen periodos de la historia de este lugar. Y para mí lo primero son los vestigios, hablar de esos cimientos, ¿no? Pero también es una pregunta que traigo desde que Orlando me dijo de la entrevista. Porque mi intención es identificar esos vestigios con la juventud. ¿Cómo se divertían ustedes en esos tiempos? Es una pregunta que les quiero hacer muy... Bueno, cuando yo chico, y Anastasia también, nuestros papás no tenían mayor ocupación que cultivar sus animalitos, sus terrenos, y rara era la persona que salía a trabajar fuera. Entonces, a nosotros nos mandaban a cuidar los borreguitos allá en el cerro, porque acá abajo eran terrenos de cultivo y pues, nos regañaban los dueños si le mordiscaban el borreguito, su milpa y muchacho. Entonces, no íbamos en esos lugares, íbamos al cerro. Y allá nos divertíamos en buscar ahora le decimos idolitos, y en aquel entonces también le decíamos idolitos. Los idolitos eran diferentes caricaturas que los antiguos formaban, y cuando ya no los quisieron, los tiraron. No sé si a lo mejor a la llegada de los españoles los destruyeron y los anduvieron regando, no sabemos. Pero nos divertíamos en andar juntando los idolitos. Y hasta rascábamos a ver dónde encontrábamos más. Él tiene en su casa algunos. Sí. Yo tengo en la casa de ustedes también Gracias. una bolsita así chiquita, donde también tengo unos idolitos. Pero pues nuestra diversión en aquel entonces no era otra. Es decir, en tratándose de la población, ¿no? Cada quien en su casa tenía lo suyo, ¿no? Con qué jugaba, con qué se divertía. Pero poblacionalmente esas eran nuestras distracciones allá.
Hace un rato les estaba diciendo que uno de los barrios fue Coyotepec y Contlán. El otro barrio que estaba hasta por acá abajo, Xalpan, le pusieron los nativos Xalpan porque estaba a la orilla del río y el río arrastra mucha arena. Entonces los lugareños le pusieron Xalpan porque eso quiere decir su nombre, lugar donde hay arena. Eso quiere decir, por eso le pusieron a ese barrio Xalpan. Sí. Y así en todos los lugares los nativos le daban los nombres a las cosas conforme ellos pensaban, o eso con eso descifraban que un lugar que adquiriera el nombre que ellos le daban por lo que le veían en ella. Digamos, yo veo la silla con barrotitos y yo le pondría banco con barrotitos. Actualmente nosotros sabemos que es una silla, ¿no? Sí. Así los nativos le daban a un lugar el nombre que quería decir en su lengua. Se llaman toponímicos. ¿Cómo? Toponímicos. Porque veían lo que veían, es lo que mandaban. Hay lugares todavía aquí, por ejemplo, en este lugar que estamos ahorita, se llama Xolaltenco. ¿Qué quiere decir Xolaltenco? Donde venía el agua, como esto era lago todo. Entonces venía el agua, como está diciendo el compañero, venía el agua del río, que era caudaloso en esa época, el río Papalota, así se nombra, que nace en el Papalota. Entonces llegaba y a veces se reventaba el río por tanta agua que venía, llegaba hasta acá y era como un lago aquí. Todavía la gente se acuerda, como en esa época de agosto, de julio, llegaban unas barrancadas tremendas en el río, se reventaba y aquí era un chiguillo de sapos, porque el agua llegaba ya aquí. Pero también a la vez los sapos y el agua representaba fuego, ¿no? Pues sí, porque nosotros jugábamos con el agua, nos metíamos al agua y íbamos brincando. Sí. Pero eso, por eso se llama Xolaltenco, a la orilla es Xolaltenco. ¿Xolaltenco también tiene que ver con Xolalpan, la estructura morfológica, no? Xolaltenco, según mi entender, el náhuatl es Xolal, el pequeño, Xolaltenco, lugar donde existe el pequeño. Así como, no sé, por decir algo, cuando llegaron los españoles aquí y que vencieron a la población, le asignaron un Santiago y por eso se llamó posteriormente Santiago Tezoyuca. Y dijeron que había que elegirle un templo a la población y por eso se levantó este templo. Este templo se empezó a construir allá por 1540, 45. Y se construyó, le buscaron un lugar, según los nativos, el adecuado. Y el adecuado en aquel entonces era la parte baja de la población. La población estaba regada, unos por allá, otros por acá, por todos lados. Entonces le buscaron el lugar donde está ahorita. El nombre se llama... ¡ay, Dios! Se llama Cetlal. Tengo el nombre nada más, no sé pronunciar, pero lo tengo escrito. Si usan lo traigo para que... Y ya hace un ratito me acordé. Pero le nombran aquí el barrio de abajo, porque los demás barrios ya estaban por allá sentándose sobre las faldas del cerro. Entonces aquí hacen el templo en el lugar llamado, el lugar de abajo, que es Tepitenche. Sí, ahí es donde se nace el barrio de Santiago, el templo de Santiago, al abajo de las faldas del cerro. Ahora, a la vez que hubo conquista, también, no sé, llegaron aquí franciscanos, agustinos. No, franciscanos. Cuando llegaron los franciscanos en 1523, que fue Juan
Juan de Ayora ¿cómo se llama? Texcoco, Pedro de Gante. Fueron los tres primeros traslados que llegaron en 1523. Después, en 1524, llegaron los demás. Llegó Fray Martín de Valencia con los 12 franciscanos también, encabezados por él. Bien, eso nos hace pensar por lógica que tuvo que haber un periodo de inquisición. Aquí en Tezoyuca hubo algo similar. Me llegó la palabra tantito. Sí. Tepetenchi. Tepetenchi. Con I al último. Tepetenchi. Tepetenchi. Tepetenchi es el lugar abajo del cerro. El lugar abajo del donde cerro. convergen dos corrientes. Bajaba antes agua de por allá y de este lado. Entonces aquí convergía. Entonces el lugar se llamaba, o le llamaron Tepetenchi. Eso quiere decir lugar donde se juntan las aguas. Sí, y eligieron el lugar Tepetenchi para levantar el templo. Lógicamente ya era por orden de los españoles, sí, bajo la supervisión de los franciscanos y todo eso. Pero el lugar que ahorita está interesando se llamó Tepetenchi. Sí. Y fue unión, como está diciendo, compañero, de unión del barrio con Plan y el barrio de Coyotepec y Tlaxcala. Hasta suena poema, ¿va? Como si todo se fundiera en uno solo. Solo que en ese punto eligieron el barrio. Aquí llegaba todo. Aquí, Santiago. Sí, aquí Santiago. Porque fue donde fue conquistado. Y es interesante que la cabecera municipal está allá. No, porque razones políticas nada más. Sí, fue política. El barrio más grande que edificaron los españoles fue el barrio de la Ascensión. Entonces, aunque todos los habitantes de la Ascensión fueron originarios de Santiago, se fueron a vivir más allá, ya no cabían aquí, el núcleo de población pequeño, se fueron a vivir para allá y empezaron a sentirse, a haber revanchas de predominio, de mando, de poder. Entonces empezaron hasta 1523, no, 1523. cuando se eligió el municipio. En 1869. 23 de abril, sí. Entonces empezó a haber rivalidad de poblaciones y ellos nos pusieron a nosotros los burros porque aquí se trabajaba y allá eran holgazanes. Y ellos todo lo querían imitar, que hicieron, que ya teníamos aquí una iglesia, pues vamos a hacer una iglesia, la de allá es mucho más moderna que esta, que ya tienen una placita, pues vamos a hacer una placita. Competencia. Había competencia, sirvió de algo, ¿no? Entonces, cuando se erige el municipio, los políticos en aquel entonces predominaron a él porque eran más, ¿qué será? Decían los antiguos, eran más viriguadores, hablaban mucho. Entonces los apantallaban, los callaban con su hablar. Y por eso, cuando se eligió el municipio, aunque fue logrado por una persona de acá, de este barrio, llegan los representantes del gobierno del estado y se entrevistan con los averiguadores y dicen, no, pues que sea aquí. Y allá se quedó. Se tomó la decisión. Se tomó la decisión de que allá se quedara el municipio. Pero por conciencia todos saben que sí, el cisma y todo el parteaguas estuvo aquí, ¿no? Estuvo aquí, mire, es que sabía ya que como aquí estaba la mayor parte de nativos, entonces vivieron en esta parte. Usted se da cuenta, el barrio son puros callejoncitos, sí. No tiene formas de cuadras, y allá sí ya hay cuadras. Sí se ve más moderno. Exactamente allá. Sí. Allá vivían los españoles, porque en el barrio de la Resurrección existían puro español, por eso le nombran allá, le nombraban a su tiempo
España, porque habían pueblos españoles, asentados españoles. Así le llamaban de ese lado. España, sí. Entonces ahorita el barrio de la Resurrección, y todavía si se da usted cuenta, hay algunas casas ya muy viejas. Y esos eran los ricos de allá. Y por eso precisamente se hizo allá la presidencia municipal en una carretera más o menos mejorcita que la de por acá, porque aquí habían hecho puras chocitas, casitas pues más humildes, ¿no? Entonces allá se optó porque aquí se hiciera la primera presidencia en una casa, mientras hacían el edificio ahora donde está allí. Ahí duró más o menos hasta que... Y por eso es que la cabecera municipal está ahí. Sí, y Palacio Municipal únicamente, porque la cabecera forman los 4 barrios. Sí. Si Santiago se dividiera de ellos, ¿no? Como se dividió Acapulco, entonces no hubiera sido presidencia municipal. Nunca, por varias cosas históricas, se le dio la elección de Y municipio. mire, vamos haciendo una cronología sin quererlo. Porque Sí. ya estamos hablando desde antes de Cristo, ya hablamos que ya existía. Ya tocamos el punto de cómo se consolidaron los barrios, pero me quedé entrado con esa parte de la Inquisición. ¿Qué De la pasó con Inquisición llegó también de acá. la Inquisición? Y tengo el nombre de la ¿De Inquisición. la Inquisición? ¿Qué pasó aquí con el Santo Oficio? Aquí también hubo un inquisidor. Tengo el nombre del inquisidor, que aquí en Tezoyuca es el que los mandaban a Texislán, porque ahí estaba su... ¿Y usted nos podría brindar el nombre? ¿El nombre? ¿El nombre nos lo podría Sí, proporcionar? ¿Sí? ¿Y usted no lo puede dar? Pues ahorita no lo tengo a la mente. La verdad es que no tenemos a la mano muchas cosas, ¿no? Les iba a mencionar hace un rato. Hace aproximadamente 5 años, nosotros mismos, junto con Cruz y otros compañeros, escribimos una pequeña reseña. Y en esta reseña damos en náhuatl muchísimas palabras que yo sí las conozco, él no las conoce por entero, pero esto habla de la preparación que ha habido siempre, desde hace mucho hasta la fecha, de la eruditez o de la cultura que ha habido acá en este barrio. Sí. Y es lo que le comentaba hace rato, ¿no? Se puede hablar con historiadores, mis respetos para las personas que se dedican a eso, estudian y por supuesto que tienen conocimiento, pero ustedes tienen una parte más vivencial que leída y que estudiada. Sí conocen, yo ya me di cuenta que sí, no me engañan porque hasta conocen de términos y están empapados de eso. Pero ahora la mujer también juega un rol importante en la cultura. La Inquisición, realmente no terminamos el punto. Nos quedamos en el nombre, ¿verdad? Sí, y nada más ahí nuestro apuntador está. Jugando con las palabras. De Inquisición no dijeron nada. No, nada más están jugando conmigo. Ya cuando llegaron los españoles en Tezoyuca, no pudieron, ¿qué será?, ejercer su poder de inquisitorios, porque la población no se los permitió en cierta forma, ¿no? Entonces emigraron a la población próxima y allá sí hicieron una cárcel inquisitoria, y es lo único que queda en Tezoyuca de la Inquisición, que por cierto ya se está cayendo. Pero Tequisquitlán fue el centro inquisitorio más antiguo en una región muy amplia, no nada más de Tezoyuca, sino de Acolme, de Tepezpa, de Catepec incluso, ¿no? Inclusive de Catepec hubo presos inquisitorios ahí. Los traía, yo supe que de Catepec traían a las prisiones de este lado. Y de acá, otro